Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a la mesa 16 del Congreso Nacional de Historia Bicentenario sobre el espacio peruano, exploraciones, cartografía y organización territorial. Soy Elisa de Montañez Sanabria, coordinadora de la mesa. Quisiera recordar a los asistentes que pueden formular sus preguntas a través del chat o levantar la mano al final de las presentaciones. Nuestro primer ponente es Roberto Chauca, doctor en Historia Latinoamericana por la Universidad de Florida y actualmente profesor invitado en el Departamento de Antropología, Historia y Humanidades de Flaxo, en Ecuador. Sus investigaciones se centran en torno a la historia de la cartografía amazónica. Y hoy día nos presenta la ponencia titulada La reutilización de la cartografía franciscana en los primeros mapas amazónicos del Perú republicano, 1830-1850. Por favor, Roberto. Gracias. Gracias, Elizabeth. Buenas tardes a todos. Déjenme... Vamos a compartir aquí. Sí, buenas tardes a quienes estén viendo esto, en vivo, grabado, como sea. Primero quisiera agradecer a todos los que han organizado esto, el Congreso, a Elizabeth, que está coordinando la mesa, a Berta también ahora que está detrás de las cámaras, organizando esto también, y saludarlo a Jorge. Parece que estamos en la universidad otra vez, hace 20 años, los tres. Bueno, yo entonces voy a hacer una breve presentación sobre una parte de un proyecto que en realidad no está todavía en curso, pero que me interesaba en relación a tratar de poner en conversación mapas amazónicos construidos en la época del virreinato, con mapas amazónicos construidos con posterioridad en el siglo XIX. Sobre todo, pienso yo como una manera de pensar cómo se fueron formando las primeras imágenes de la nación, pero no tanto pensando en el mapa propiamente nacional del país, sino pensando en quizás aspectos regionales. Puesto que lo que yo más he trabajado han sido los mapas virreinales de la Amazonía, entonces me interesé por ver cómo es que se fueron retransmitiendo estas imágenes cartográficas amazónicas desde el siglo XVIII hacia la transición hacia el siglo XIX, verlo casi como si se estuviera formando una suerte de rompecabezas y ver cómo se va formando la imagen del país. Y yo creo que ese ejercicio puede ser útil, digamos, no solo en este caso de lo que sería el oriente del Perú, pero también quizás ponerse a pensar en cómo esto sucedía en otras regiones del país, ¿no? Y ver cuáles eran como que los insumos, ¿no? Los insumos o los materiales cartográficos que ayudaron más o menos a crear esta imagen nacional del espacio peruano, ¿no? Entonces, esta presentación que yo le llamo la reutilización de la cartografía franciscana en los primeros mapas amazónicos del Perú republicano, básicamente tiene el objetivo de analizar se puede llamar una suerte de invención cartográfica de la Amazonía, ¿no? En el Perú temprano postcolonial. Y básicamente esta invención implica este proceso de reproducción. Y por el proceso de reproducción, cierto, de los mapas virreinales franciscanos en esta cartografía temprana peruana republicana, básicamente me estoy enfocando ahorita en los dos casos que les voy a presentar, me estoy enfocando en lo que sería la cuenca del río Ucayali, ¿no? Y por estos procesos de invención, de reproducción, lo que quiero decir es esta transferencia o esta suerte de apropiación de conocimientos cartográficos espaciales sobre la Amazonía, ¿no? Básicamente ver cómo se transfieren estas ideas de espacio desde los circuitos misioneros
hasta los circuitos burocrático-administrativos ya republicanos, ¿no? Y este proceso de invención, de reproducción, de hecho es un proceso de edición, ¿no? Tanto de mejoramiento, como vamos a ver, como también de silenciamiento de las fuentes originales misioneras, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo quiero presentar? Como les dije, solamente son dos casos de estos usos de reproducción o de reutilización cartográfica. El primero es uno que yo le estoy llamando de uso celebratorio, que básicamente se trata del uso o de un mapa elaborado por este oficial francés, diplomático francés, Amadeo Chaume de Desfosses, en 1830, y cómo él está reutilizando los mapas franciscanos de Manuel Sobreviela de 1791 y de Paulo Alonso Carvalho de 1818. Y el segundo caso que vamos a ver es el uso administrativo, que es un poco después y tiene que ver con algunos mapas del obispado de Amazonas o de Maynas, ¿cierto? Con sede en Chachapoyas, supuestamente elaborados por el obispo, el padre José María Arriaga, y él asimismo ver cómo para la cartografía, para conocer el estado del espacio del obispado, Arriaga está otra vez utilizando estas fuentes franciscanas, ¿no? De fines del virreinato, ¿no? Sobre Viela Carvalho y también el mapa del francés de Chaumet. Entonces, este uso celebratorio, el primero tiene que ver con este mapa, ¿no? El plan del curso de los ríos Guayayo y Cayali de 1830 de Amadeo Chaumet Desfosses, ¿cierto? Y cómo él está reutilizando, vamos a ver, o copiando el mapa del franciscano Sobreviel de 1790, ¿no? Entonces, aquí simplemente lo que yo quiero, lo que vamos a ver en cada uno de estos casos, empezando por este uso celebratorio, es ver de alguna manera cómo es que se da este proceso, ¿cierto?, de apropiación del material cartográfico franciscanos a comienzos de la República. Entonces, brevemente, para introducir un poco del caso de Amadeo Chaumet, él fue un diplomático, explorador, geógrafo francés. Él, a comienzos del siglo XIX, las primeras 2 décadas, él fue parte del cuerpo diplomático francés y estuvo en diversas misiones diplomáticas en muchos lugares de Europa, pero él siempre tenía este interés en la geografía y en la exploración. Por ejemplo, luego que terminan estas misiones diplomáticas, él participa de un viaje de exploración de 2 años, en los 1823 al 25 a Noruega. A la vuelta a Francia en 1825, él se vuelve miembro de la Sociedad de Geógrafos Franceses, de la Sociedad de Anticuarios Franceses y otras sociedades de intelectuales, letrados. Y un año después, el 1826, él es enviado al Perú. En primer lugar, él llegó al Perú como inspector general del comercio francés en la ciudad de Lima. Y un año después, el 27, él es finalmente reconocido como cónsul francés en el Perú, y el cargo que va a ocupar por unos 2 o 3 años. Ahora, esta coyuntura de la llegada de Chaumet al Perú es importante porque era el momento en que las naciones sudamericanas y el Perú, bueno, en este caso en particular, estaban negociando el reconocimiento internacional de su independencia, ¿no? De hecho, Francia, por ejemplo, va a reconocer finalmente la independencia del Perú y de las naciones de Sudamérica en el 31, en enero de 1831. Bueno, y eventualmente, unas décadas después, finalmente se va a dar el primer tratado de amistad y de negocios y de comercio entre Perú y Francia, en los 1852. Ahora, como les estaba diciendo, aparte del cargo propiamente diplomático de Chaumet Desfosses, él tenía este interés en la geografía y en la exploración, ¿no? Y el tiempo en el Perú lo va a aprovechar para explorar muchas partes, parece, del interior del país, ¿no? Y seguramente de eso deriva su contacto con los mapas franciscanos. Y el interés de publicar una versión revisada y mejorada, como él va a decir en algunos de sus documentos y publicaciones del mapa Sobreviel. Él comienza justamente en estas épocas que llega al Perú, él comienza a coleccionar una variedad de textos, manuscritos e impresos
peruanos, pero también de otras regiones de la América Española, especialmente también de la parte del Perú, de Chile y de México, sobre todo de los 3 siglos de dominio español. Y gracias a eso, él formó una biblioteca importante, ¿no? Y de hecho el catálogo de la biblioteca que existe, ustedes pueden accederlo, buscarlo en el internet, es una de las fuentes que estoy usando para este trabajo. Parte de esta colección de Chaumet incluía impresos y manuscritos de lenguas indígenas americanas, ¿ya? Y entre estos textos destacaban los vocabularios de lenguas amazónicas. Yo les voy a nombrar ahora una lista pequeña de estos textos. Por ejemplo, él va a tener en su biblioteca un vocabulario de la lengua de los campos, ¿no? Que serían los contemporáneos ashaninkas, de la Papa del Sacramento, dice. Él va a tener también un vocabulario de la lengua pana o seteva de 1795. Él va a tener un vocabulario de la lengua de los conibus, ¿cierto? Que es lo que ahora serían los chipibo conibus, elaborado, dice, por el padre Buenaventura Márquez, predicador en el Ucayali, ¿no? De Colegio de Ocopa. Él va a tener en su colección también la relación de gobierno del virrey Damat, los 2 volúmenes, ¿cierto? Donde en el catálogo se explica, ¿no? Que está la historia del Perú de 1761 a 1776, y se incluyen mapas, se incluyen planos y se incluyen diseños también, ¿okay? Algunas de estas relaciones de los virreyes de final del siglo XVIII son las primeras en traer ilustraciones de los grupos étnicos amazónicos, ¿no? Y tiene también toda la colección, la biblioteca tiene toda la colección del mercurio peruano, de 1790 al 95, y dice en su catálogo una colección extremadamente rara. Y el mercurio, ¿por qué es importante? Porque el mercurio va a incluir, es uno de los vehículos, digamos, que permite la circulación impresa de los relatos de viajes franciscanos en la Amazonía y de su mapa también, este mapa en particular, ¿no? Que están viendo ahora. El mapa de Manuel Sobreviela, en ese momento guardián del convento de Ocopa, plan del curso de los ríos Guayaga y Ucayali, la Pampa de Sacramento, 1791. Entonces, el mercurio, y como están viendo, toda la colección, era obvio el interés, el gradual interés que Chaumet tenía por estas cuestiones del saber de las sociedades nativas amazónicas, y bueno, y ya que ese era el interés también del trabajo que los franciscanos que evangelizaban a dichas sociedades estaban produciendo, ¿no? Y el mercurio peruano, quizás más que el resto, fue uno de los principales vehículos de transmisión de este conocimiento misionero sobre la Amazonía, y este mapa es una prueba de ello, ¿no? Ahora, pero aquí lo que me parece interesante es que hay un documento en el Archivo de Límites de Lima, donde justamente Chaumet está explicándonos cómo él hizo su mapa, ¿no? El de 1830, cómo lo hizo, para qué lo hizo, cuáles eran los objetivos, ¿no? Y este documento en realidad es una carta que él está enviando en abril de 1830. Chaumet le está enviando esta carta al ministro de Estado de entonces, José María Pan. ¿Okay? Y dice la carta, ¿no? En la carta, Chaumet le dice que le está enviando 100 ejemplares del mapa de Chaumet, ¿cierto? Del mapa de 1830, y además también le está enviando 4 ejemplares de la versión del franciscano Sobreviela. Pero él dice, ¿no? Mi mapa, ¿cierto? O sea, el mapa de 1830 no es una simple copia, ¿cierto? Del de Sobreviela. Pues él dice, abro comillas, ha aumentado todos los descubrimientos y fundaciones de lugares realizados después de 1790, cuando él se asume que se imprimió el mapa de Sobreviela. Él dice también que ha utilizado los diarios y otros documentos de misioneros que vinieron después de Sobreviela, ¿no? Y de otros padres, especialmente del Colegio de Ocopa. Él menciona justamente a Alonso de Carvalho, menciona al padre Manuel Plaza, Leandro Conde, a Jerónimo Lezama. Y él dice, ¿no? Si se compara el nuevo mapa con el viejo, ¿cierto? O sea, el mapa de Chaumet con el mapa de Sobreviela, él dice, se verá que solo a lo largo del curso del Ucayali se han agregado alrededor de 50 nuevas posiciones de lugares y ríos, y otro casi tanto se ha corregido o agregado en otras partes del mapa. Ahora, esto es interesante porque en realidad, digamos, ahorita el mapa quizás que ustedes están viendo por cuestiones de la presentación no tiene la mejor definición, pero
todas las cosas que Chaumet ha agregado al mapa sobre Biela en realidad provienen, disculpen, esto que les estoy enseñando ahorita son las placas de cobre del mapa de Chaumet, que ahorita se conservan en el convento de Ocopa, ¿no? En el archivo de la biblioteca del convento de Ocopa, ¿no? Bueno, cuando yo estuve ahí, yo conversé cómo fue que quedaron las placas ahí, no, en el mismo local no supieron decirme, pero asumo que debe haber sido algún tipo de regalo, de obsequio, no sé, por la ayuda que recibió, ¿no? Cuando estuvo por allá. Pero como les decía, las cosas que él agregó, sobre todo cuando ustedes comparan el mapa de Chaumet con el mapa sobre Biela, muchas de esas cosas nuevas provienen de este mapa, que es justamente una de las fuentes franciscanas que él también menciona en esta carta al ministro Pando, que ese es el mapa de Carvalho. Las misiones de Ucayali, Verdadero curso este río, 1818, que la copia también está de acceso libre en el Archivo General de Indias, ¿no? Aunque me parece, tienen una copia en la biblioteca, la sala de manuscritos y mapas de la Biblioteca Nacional también, en Lima. Entonces, todas las cosas que ha agregado, ¿cierto? Que Chaumet ha agregado al mapa sobre Biela vienen de este mapa también. Entonces, Chaumet es básicamente una combinación tanto de Carvalho como de sobre Biela. Y él dice, ¿no? ¿Y por qué hizo su mapa Chaumet en 1830? Pues lo hizo, dice él, para servir al interés, dice, de las autoridades del Perú y a la prosperidad y a la conservación del territorio peruano y a la posesión de sus ricos países. Entonces, simplemente este caso, lo primero que me llamó la atención, evidentemente, fue encontrar la carta donde el mismo Chaumet está explicando por qué hizo su mapa y para qué hizo su mapa, ¿no? Ese es muchas veces nosotros, ¿no? Cuando nos encontramos con este tipo de fuente cartográfica, solamente tenemos acceso al mapa y a veces no tenemos acceso a los documentos que nos ayudan a entender cómo se hizo el mapa, por qué se hizo el mapa, ¿no? Entonces, esta carta, aunque corta en extensión, me parecía muy rica en el sentido de él mismo ir explicándonos cuál fue el trasfondo, cuál fue el interés y cómo fue él mismo reutilizando estas fuentes franciscanas coloniales, ¿no? El segundo caso, como les digo, este mapa de Chaumet es de 1830. El segundo caso es este caso que yo le estoy llamando de uso administrativo. Y tiene que ver con dos mapas, sobre todo, que se van a hacer a finales de los 1840, ¿no? Y relacionados al obispado de Amazonas, y supuestamente elaborados por el obispo local José María Herrera. Ahora, otra vez, para más o menos tratar de explicarles el contexto aquí, y cómo es que llegan quizás los materiales misioneros franciscanos, cómo es que se transfieren a estos círculos más burocráticos administrativos, ¿no? En este caso la burocracia eclesiástica, ¿no? del obispado y de la prefectura también vamos a ver. Entonces, aquí que es importante, si se acuerdan, muchos de estos misioneros que están haciendo estos mapas vienen de la comunidad del Colegio de Ocopa, ¿no? Allá en el centro del Perú. Entonces, para ver un poquito, ¿no? El convento cuando llega la expedición libertadora, Bolívar manda cerrar el convento a fines de 1824 y casi una década después, en el 36, es reabierto, pero finalmente, oficialmente reocupado otra vez por los franciscanos en el 38. Ahora, ¿qué pasa? Cuando Bolívar ordena cerrar el colegio, muchos de los objetos del colegio van para Lima. Y en este traslado para Lima, algo importante que se llevan es el archivo del Colegio de Ocopa, ¿okay? El archivo se traslada a Lima, específicamente se traslada a las oficinas del Ministerio de Gobierno. Y como les digo, solamente a finales de los 1830 se reordena el regreso del archivo otra vez al colegio junto con los misioneros que estaban volviendo a ocupar Ocopa. Ahora, cuando el tiempo que pasé investigando en el archivo del colegio, uno de los documentos que pude revisar en el archivo es un documento originalmente de 1817, ¿no? Y es un índice. O sea, oficialmente el título que le he colocado ahí en el archivo es el índice de los papeles que hay en este archivo de este colegio de Ocopa en 1817. Ahora, a pesar que el documento
interesante en el sentido de que nos da como perspectivas en torno al contenido del archivo franciscano en ese año, ¿no? En el 17, pero el documento tiene algunos comentarios, ¿saben? Unos comentarios en los márgenes, unos añadidos. Uno de esos comentarios que aparecen en las primeras páginas es una observación, dice, que se hizo en 1833. Y en esta observación se dice lo siguiente, ¿no? Que en el archivo en realidad faltan muchos papeles curiosos, ¿cierto? Que seguramente se perdieron cuando los documentos fueron trasladados a Lima. Ahora, el comentario que se hace, ¿no? Que algunos de esos documentos que se perdieron fueron documentos que se entregaron a un tal Francisco Barrera, ¿ya? Francisco Barrera en 1833, y dice la nota que fue nombrado para levantar el plano del departamento de Amazonas y cuya comisión no tuvo efecto, no habiendo devuelto los indicados papeles, ¿ya? Ahora, entonces, eso me llevó a preguntarme, pues, ¿quién fue este Francisco Barrera, cierto? Entonces, más o menos revisando algunos impresos de la época, lo que pude averiguar, en primer lugar, fue que en agosto del 33, justamente ese año en que se hace la anotación en el documento del Colegio de Copa, hay un documento de la prefectura, en Chachapoyas, agosto 1833. Es un documento, una carta pública enviada justamente a Francisco Barrera y a otro, Manuel Falcón, que parece que es un colega, un compañero. Y en esa carta lo que se indica es que ellos deben hacer la carta topográfica del departamento de Amazonas y deben también abrir los caminos que conduzcan a su capital, Chachapoyas. ¿Para qué? Para facilitar la exportación de los productos de la montaña. Y además, a continuación, finalmente dice, y una vez culminado la carta topográfica y el camino, etcétera, Falcón pasaría a ser nombrado vicecónsul del Perú en Brasil, específicamente con residencia en Tabatinga, en la frontera. Entonces, más o menos, allí se explica cuál sería como que el motivo, ¿cierto?, de Barrera estar metido, yendo, porque él tenía que tener ese acceso a los documentos cartográficos u otro tipo de documentos de los franciscanos, ¿no? Porque él iba a hacer este mapa, o le habían ordenado hacer esta carta topográfica de Amazonas, del departamento de Amazonas. Ahora, Barrera también parece que era una persona entrenada en eso, un científico quizás le podríamos llamar. Por ejemplo, sabemos que para 1818 Francisco Barrera había sido ayudante de Pedro Abadía, quien fue a su vez cartógrafo y autor del plano del puerto de Ferro en el Reino del Perú en 1818. Y Francisco Barrera, además de este interés en la cartografía, aparece también como colector de minerales de la Dirección General de Minería en 1829. Por otra parte, Manuel Falcón, cierto, el compañero que finalmente iba a acabar, se suponía que debía acabar como vicecónsul en Tabatinga. Manuel Falcón, hacia 1833, era subprefecto de las provincias limeñas de Chancay y de Santa, y en 1840 era secretario de la prefectura de Lima. ¿Okay? Entonces, aquí más o menos vemos cuál era el rol que tanto Falcón como Barrera especialmente tenían en el aspecto administrativo del área de la prefectura, ¿no? Parece que ellos tenían algún tipo de relación con la prefectura de Lima, bueno, y de Lima los están mandando a colaborar con este mapeamiento y la construcción de caminos en la prefectura de Amazonas. Pero al mismo tiempo también, si esta es la administración civil, digamos, tenemos la administración eclesiástica, en este caso el obispado de Chachapoyas, ¿no? Regentado, como les dije, por José María Arriaga. Ahora, ¿cómo es que Arriaga también se ve de alguna manera envuelto en este proceso de cartografiar o de hacer los mapas y conocer el espacio, ¿cierto?, de su obispado? Lo que tenemos en este caso es documentación oficial que aparece en el diario El Peruano, entre 1846 y 47. En primer lugar, en octubre del 46 hay una circular oficial enviada de parte del Ministerio de Relaciones Exteriores, Justicia y Negocios Eclesiásticos, una circular enviada a los obispos, en donde se indica que ellos deben, que para conocer, dice, el verdadero estado de la Iglesia peruana, se les pide su colaboración para proveer este tipo de conocimiento, y se les pide también que por favor soliciten la colaboración del prefecto del departamento, ¿no? Y recuerden, de nuevo, Barrera al menos una década antes había tenido este tipo de relación, parece, con la prefectura local. Un año después de esta circular, en el 47, el mismo ministerio, ¿cierto?, de Relaciones Exteriores,
envía otra circular pública, ¿cierto?, en el diario El Peruano, quejándose, ¿cierto?, de que todavía no han recibido, dice, el estado eclesiástico, especialmente de la diócesis de Chachapoyas. Ahora, pero eventualmente tenemos estos mapas. Este es uno de los mapas de los dos que están asociados a Arriaga, ¿no? Este primero lleva el título Obispado de Maynas, lleva inclusive en el recuadro de abajo en la tabla la fecha de producción, 8 de Chachapoyas, 8 de mayo de 1847, y este mapa está bien en el archivo El Límite de la Cancillería. El mapa está fechado, como les digo, en el 47. Él recién hace su informe, el informe del obispado, en agosto del 47. ¿Ya? Hay otro documento de Arriaga del julio del 48, y él dice, ¿no?, que ya finalmente ha terminado con este proceso de conocer el estado de su obispado, y está enviando el expediente, dice, y mapa que se han formado. Ahora, si uno ve con cuidado este expediente, este reporte de Arriaga, en realidad en algunos pasajes del expediente él menciona que hay mapas, no solamente un mapa. Por eso es que, ahorita les enseño el próximo, por eso es que este otro mapa, aunque al menos en el catálogo del archivo de límites le dan la autoría a José María Arriaga, el mapa en sí quizás puede ser de Arriaga, quizás puede ser también uno de los trabajos que él pudo haber recogido de la relación que pudo haber tenido, contacto que pudo haber tenido con Francisco Barrera. En todo caso, él a veces menciona estos dos mapas, ¿no? En este caso, este otro que se llama el mapa topográfico de la provincia de Maynas, ¿no? Ahora, pero ¿cuál es el objetivo? Digamos, como estamos viendo, estos mapas son parte de un expediente mayor para conocer el estado eclesiástico el verdadero estado de la iglesia peruana, como dice. El objetivo de Arriaga, primero, con este expediente, lo que él pide es, primero, aliviar y redistribuir las rentas de su obispado, pide una mayor provisión de sacerdotes y pide una mejor subdivisión de su estado, de su diócesis. En realidad pide que se creen 17 nuevos curatos, además de los 3 que ya se encontraban establecidos. Si ustedes ven el mapa, también disculpen que la resolución no es la mejor, pero es lo que tengo. El territorio del obispado, ahí ven más o menos, consiste de 3 provincias, Chachapoyas, Patás y Maynas. El obispado antiguo es Chachapoyas, el que ya tenía los 3 antiguos curatos, ya se le debe agregar 7 más. Patás aparece en el mapa, pero en realidad todavía no tiene curatos. Entonces Arriaga lo que pide es que a Patás se cree como provincia con 7 curatos, y Maynas también, pero Maynas solo con 3 curatos. Bueno, y parte de este expediente, algo importante que él menciona, es que en el estado de las parroquias, que son parte justamente, ¿cierto?, de la diócesis de Amazonas, están incluidas las misiones de Lucayali, dice, y él menciona, entre comillas, que están justamente a cargo de los padres de Ocopa, y especialmente el centro de las misiones, de estas misiones de Lucayali, era la viceparroquia de Sarayaco, cuyo prefecto residía ahí, y el prefecto de las misiones franciscanas era Manuel Plaza, quien también, si recuerdan, fue una de las fuentes franciscanas que utilizó Amadeo Chaumet para sus mapas en 1830, ¿no? Entonces, de alguna manera aquí lo que me parece interesante, en primer lugar, es esta reutilización que se va haciendo de las cartografías, ¿no? Ustedes revisan, y si alguna vez ustedes ven con cuidado, como les digo, muchos de estos mapas, todos creo, están disponibles en el internet y no se necesitan permisos especiales ni nada, simplemente saber buscarlos y pueden, si les interesa, ver los detalles y estas cosas. Estamos hablando de los mismos mapas, con algunos detalles, ¿no? Como hemos visto, Chaumet lo que está haciendo, está combinando tanto el de Sobreviela, el mapa de la izquierda, ¿cierto?, con el de Carvalho que está al medio, ¿no? Chaumet es una combinación de ambos. En el caso de los mapas que supuestamente Arriaga elaboró para este expediente de 1847-48, él también está utilizando las fuentes franciscanas, pero algo que me pareció muy interesante es que él no las menciona propiamente. Él menciona que los franciscanos son parte de su jurisdicción, pero él no menciona el uso de sus fuentes, tal como sí las había mencionado el francés Chaumet, ¿no? Entonces, simplemente para terminar, lo que yo les he querido mostrar
es estos dos casos, ¿no? O usos de reproducción, de reutilización, ¿no? El celebratorio en el caso del mapa de Chaumet y este caso más administrativo relacionado al obispo Arriaga y también a Francisco Barrera, ¿no? Pero en ambos casos creo yo que lo importante es ver cómo se están desarrollando estrategias de edición cartográfica, tanto como para mejorar, ¿cierto? Eso es lo que dice expresamente Chaumet en sus mapas, bueno, en la carta al menos al ministro Pando. Pero también se van silenciando al mismo tiempo las fuentes, ¿no? Porque hay esta idea de presentarse como la autoridad, creo yo, la autoridad cartográfica, la autoridad científica, si se quiere, ¿no? Entonces, este proceso o estas estrategias de edición cartográfica son parte, pienso yo, de este establecimiento de un paradigma de novedad republicana que era importante para esta república que se abocaba de independizarse pocos años antes, ¿no? Y especialmente prestar atención al papel que la Amazonía estaba cumpliendo dentro de la imaginación espacial de la nación en este Perú temprano postcolonial. Y acá la gran paradoja, si así se quiere decir, es que estos nuevos mapas, ¿cierto?, del Amazonas postcolonial, en realidad están reeditando o reutilizando los viejos mapas misioneros franciscanos, ¿no? Pero a la vez, como les digo, este proceso de invención, de reedición cartográfica es parte, yo considero que es una parte importante de un proyecto republicano de pensar la Amazonía como un espacio siempre en constante necesidad de redescubrirse y reinventarse, ¿no? Como les digo, creo que de aquí se puede extrapolar a otros casos, más allá de la Amazonía, podría ser el centro del país, el sur del país, pensar en las regiones y cómo las regiones también se van pensando de una manera autónoma y cómo a la vez eso nos ayuda a pensar, quizás como les había mencionado, quizás como un rompecabezas, cómo se va formando la imagen ya total de la nación en el Perú en esos momentos, ¿no? Y simplemente para terminar un poco las fuentes que he estado utilizando que he utilizado específicamente para esta presentación, ¿no? Toda esta información que les acabo de mencionar proviene del Perú de Raimondi, de los calendarios de Pierola, del 29, de Paredes del 33, de Carrasco del 40, de la carta de Chaumet Pando en el archivo de límites, el catálogo de la biblioteca de Chaumet también del 42, los documentos, sobre todo de la prefectura y del obispado de Chachapoyas, son de la colección de la Rabiur y también de la colección de tratados de Aranda, y esta nota que elige la circular de los obispados en el peruano, y finalmente el índice de los papeles en el colegio de Ocopa. Y eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Roberto, por tan fascinante presentación. Al final, recuerden que por favor pueden formular sus preguntas por el chat o formular directamente cuando terminen de presentar los ponentes. Nuestra siguiente presentación es de Carla Loa, quien es doctora por la Universidad de Buenos Aires, investigadora en el CONECYT y profesora de la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Nacional de La Plata. Es autora de los libros Mapas para la Nación, episodios de la historia de la cartografía argentina, y Terra Incógnita, modos de pensar y cartografiar las geografías desconocidas. Lamentablemente, por fuerza mayor, no podrá participar presencialmente con nosotros. Sin embargo, Carla nos ha enviado su ponencia grabada que se las voy a compartir. En esta presentación voy a abordar un aspecto específico relacionado con los complejos procesos de definición limítrofe que se desencadenaron como resultado de las revoluciones independentistas en la disolución del Imperio Hispánico en América Latina durante la primera mitad del siglo XIX. Bueno, algunos aspectos de estos procesos se dirimieron lo que se llama en el escritorio, ¿no? En el trazado de límites, en acuerdos entre autoridades de distintos países, en algunos casos cabe mencionar con el arbitraje de terceros, pero también debían ser refrendados con la demarcación sobre el terreno. Esto se hacía
con campañas de demarcación. Acá vemos una escena típica del trabajo de campo. Debía materializarse también en el emplazamiento de mojones, algo que solía ser celebrado por las autoridades correspondientes, e incluso se reflejaba en la prensa. Ahora bien, yo dije que iba a mencionar, o que me iba a concentrar en un aspecto específico de estos procesos, y ese es el aspecto cartográfico. La razón de esta decisión tiene que ver, bueno, además de que en el mapa es donde habitualmente estamos acostumbrados a ver reflejado todos estos procesos como una simple representación. En realidad lo que ocurre simultáneamente a estos procesos políticos, que van más allá, ¿no?, de América Latina, tienen que ver con la transformación de una manera de gestionar los estados nacionales modernos en el siglo XIX, en los cuales se envuelve una prerrogativa de marcar el territorio sobre el cual van a ejercer su soberanía, pero que bueno, en el caso de América Latina, esto además estaba atravesado por los conflictos de la disolución de las colonias, y simultáneamente a todos estos movimientos políticos, que en el campo de la cartografía también se está dando una transformación conceptual que implicó pasar de pensar la frontera como un área porosa e indefinida a ser conceptualizada como una línea mapeable, una línea neta, en términos del geógrafo Rafezán, como les estoy compartiendo en esta cita. Ahora, para abordar esta cuestión cartográfica, no me voy a referir a cualquier tipo de mapas, sino a aquellos que aparecen encuadernados en atlas, que es un género muy específico, es un género que combina imágenes cartográficas y textos descriptivos, cuyo criterio organizador son las unidades políticas. Hasta el momento de las revoluciones independentistas, el mapa de América del Sur solía estar dividido en dos grandes unidades, aquellas que correspondían al Imperio Lusitano, habitualmente representadas en rosa, y aquellas que correspondían al Imperio Hispánico, que solían aparecer en amarillo. Acá voy a hacer un breve paréntesis para algo que voy a mencionar más tarde, que quiero llamar la atención aquí, que es la Patagonia en verde. Vamos a dejar en puntos suspensivos por ahora. Ahora bien, cuando se dan las revoluciones independentistas, este criterio político, colonial, queda hackeado, ¿no? Hay que ver cómo se resuelve. Los libros de geografía y los atlas daban cuenta en sus textos de los desafíos que esto implicaba. En este ejemplo, en esta cita del libro de geografía de Bigland, se menciona, cito, que los cambios que han ocurrido últimamente en el estado de varias naciones configuran una nueva área en la ciencia geográfica. Esto trae un problema para la confección de los atlas. Entonces, yo voy a abordar esta cuestión en la intersección de tres grandes patas temáticas, ¿no? Una tiene que ver con los procesos históricos del Imperio Hispánico en América, la otra con el mercado del libro, porque hay ciertas condiciones que este mercado impone a lo que va a ser la tercera pata, ciertas condiciones que impone la producción de atlas. ¿Qué es lo que va a ser un buen atlas o qué va a ser lo que un atlas pueda seguir participando de manera exitosa, es decir, rentable en el mercado del libro? Entonces, las cuestiones que yo voy a tratar es cómo hicieron los editores para poner cierto orden en sus libros que zanjaran el desorden que se estaba dando en los procesos políticos contemporáneos. Hubo grandes 4 estrategias. La primera de ellas estuvo marcada por, entre comillas, la ignorancia, dejar de lado las unidades políticas o los criterios administrativos. Entonces, aparece, por ejemplo, el criterio hidrográfico, como vemos en este mapa, en el que se
habla de la cuenca del Plata. ¿no? Y los límites políticos no tienen mucho que ver con lo que el título invita a percibir. La segunda estrategia está definida por aquellos atlas que eligieron, o aquellos, digamos, mejor dicho, publishers, que decidieron seguir publicando sus mapas tal cual aparecían anteriormente a las revoluciones independentistas. Entonces, tenemos un mapa de Sudamérica, que ya publicado en 1808, se mantiene igual en un mapa publicado en 1816. Acá lo vemos en el índice, en el que el mapa de Sudamérica aparece dividido en los que habían sido los grandes virreinatos o capitanías en América del Sur. La tercera estrategia fue adoptada por aquellos editores que se arriesgaron a intentar descifrar este complejo rompecabezas. Aparecen geografías que son híbridas, porque combinan elementos anteriores, elementos del pasado colonial, con procesos novedosos. El ejemplo que yo aquí elegí está relacionado con lo novedoso, es el topónimo. Pero vemos que hay una superposición, una combinación de ambos. Habla de Bolivia, que es el nombre moderno, con el Alto Perú, que es el nombre colonial. Entonces, equiparan Bolivia o Alto Perú, ¿no? Como para que las audiencias sigan reconociendo estas unidades políticas que todavía no eran del todo familiares. Los atlas, en este caso vemos una edición de 1822 de Charles Carey, que era un gran impresor de atlas muy reconocido en Estados Unidos, publica una hoja dedicada a las Provincias Unidas de Sudamérica e inicia el texto explicando todos estos procesos de transformación. Vemos que el mapa incluye una serie de, llamemos, piezas de rompecabezas, que repiten más o menos una misma paleta cromática, sin un criterio demasiado fijo. Aquí es realmente bastante complicado entender cuáles son esas provincias unidas que componen la unidad retratada en esta página del Atlas. Esta estrategia de piezas indefinidas, o por lo menos difícilmente reconocibles en los mapas, es una constante en este periodo. No sorprende, porque es lo que le da vigencia al mapa, al atlas. Un atlas puede ser reimpreso, o incluso una vez impreso puede mantenerse vigente dentro del mercado del libro, porque no hay nada que contradiga procesos contemporáneos. Sin embargo, esto empieza a decantarse hacia la mitad del siglo XIX, y aunque permanecen los mismos títulos, vemos que es una de las marcas que estaban tratando de consolidarse, ¿no? Los dos casos que yo elegí acá mantienen como título Provincias Unidas, Chile y Patagonia, pero mientras que en 1830 estas Provincias Unidas todavía son representadas, son dibujadas como un ensamble heterogéneo de piezas no reconocibles, 10 años más tarde, en 1840, con el mismo título, sí aparecen regiones que pueden identificarse. Entonces, los títulos que aparecen, Provincias Unidas, Chile y Patagonia, se corresponden con 3 porciones de colores diferentes. Las Provincias Unidas con el amarillo, Chile con el rosa y la Patagonia en verde. Ya acá hay un acercamiento a unidades políticas que eran al menos las que se reconocían dentro de Latinoamérica. Que, bueno, no me voy a detener mucho en esto, pero hay un proceso, una tensión entre
cómo en Europa y en Estados Unidos eran percibidas América Latina y cómo se autopercibían las propias unidades políticas que se estaban configurando aquí. Y lo que mencioné, la Patagonia sigue apareciendo como una unidad potencialmente pasible de convertirse en un Estado nuevo, no era integrada ni a las Provincias Unidas del Sur, o Provincias Unidas del Río de la Plata, y tampoco a Chile, sino que aparece desprendida. Y pensemos que a los ojos de los europeos, pero sobre todo de los norteamericanos que acababan de vivir estos procesos de independencias y a los cuales eran particularmente simpatizantes, la Patagonia era un territorio abierto, un territorio que era una gran incógnita, del que se sabía poco, pero que al mismo tiempo resultaba una promesa de un nuevo Estado posible. ¿Por qué? Porque todo era posible en este contexto de desintegración y reintegración de unidades políticas. Finalmente, la cuarta estrategia editorial con la que se buscaba zanjar o por lo menos volver comprensible este escenario a aquellos lectores que estaban muy lejos de esta situación, consistió en un criterio meramente gráfico, una decisión que se aplicaba a América Latina y no a otras regiones que aparecían dentro del mismo Atlas. Y consistió en evitar cualquier criterio político e incluso geográfico y dar como prioridad la economía de la página. Por eso me refiero a ello como una decisión meramente editorial. Se trató de particionar las hojas del Atlas en láminas que tomaban franjas latitudinales. Es decir, que más allá de las unidades políticas que se estuvieron configurando, cada lámina abordaba desde un paralelo hasta otro, una región definida, y se incluía en el título cuál era la sección correspondiente. O sea, el mapa general, como en este caso el que publicó la Sociedad por la Difusión del Conocimiento Útil en 1838, el gran mapa de Sudamérica aparecía separado en 6 hojas. Acá estoy mostrando la hoja 4, que es la que corresponde a La Plata y Chile. Pero digamos, toda América Latina, toda Sudamérica, para hablar con propiedad, usando los términos que usan los editores, apareció definida en estas bandas latitudinales. Incluso hacia finales de siglo, este mapa de un atlas popular me interesa particularmente por un detalle que aparece en el título, ¿no? Habla Sudamérica, Argentina, República Argentina, Chile, etcétera. Este etcétera es una ventana abierta a la aparición de nuevos estados, o bien es una malla, una marca, una huella de la incertidumbre que se planteaba, que planteaba este escenario político a los editores. Bien, para ir cerrando, ¿qué es lo que quise mostrar en esta presentación? Lo que quiero compartir con ustedes y lo que me gustaría que sigamos pensando es todo lo que ocurrió entre este mapa que vemos a la izquierda, donde las unidades políticas estaban mostrando su carácter indefinido, no solo por la paleta cromática a la que me refería anteriormente, sino que vemos que efectivamente no hay líneas trazadas que marquen con claridad los alcances de cada una de esas unidades, y cómo eso se transformó en el mapa que conocemos, que vemos a la derecha, que todavía sigue siendo polémico, pero que está cristalizado o ha cristalizado en el imaginario geográfico a nivel internacional, no solo a los ojos de los europeos y norteamericanos, sino también dentro de nuestras geografías imaginarias. Con esto quiero ir cerrando para invitarlos a seguir reflexionando
sobre todas las incertidumbres y no dar por hecho aquello que aparece en el mapa como si fuera el registro de una mera realidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias a Carla, que lamentablemente no pudo estar con nosotros, pero como ustedes ven, ella ha dejado su correo y su página web por si desean contactarla o hacerle alguna pregunta. Es súper maja, así que sin duda les va a responder. Me gustaría seguir con nuestra mesa y nuestra tercera ponencia es de Jorge Bayona, quien es candidato a doctor en Historia por la Universidad de Washington, Seattle, en Estados Unidos, y becario del Instituto Francés de Estudios Andinos en Lima, que en octubre comenzará su postdoctorado en la Universidad Nacional de Singapur como investigador del Asia Research Institute. Jorge, te escuchamos. Muchas gracias. Voy a poner un cronómetro para no pasarme del tiempo. Bueno, sí, muchas gracias a todos, a Elizabeth por organizar este panel, a las ponencias de Roberto y de la profesora Loa, también a los organizadores del Congreso en general. Me ha parecido muy interesante escuchar las ponencias de quienes me precedieron, porque creo que esto puede alimentar un diálogo interesante en este respecto. Y precisamente de lo que decía la profesora Alba, quiero resaltar esa idea, ¿no? de que el mapa es un artefacto, ¿no? Es un artefacto ideológico que no necesariamente representa la realidad, ¿no? Sino que puede estar representando lo que se quiere que sea realidad y también a su vez a diferencia de lo que podemos entender hoy de los mapas, puede también estar reproduciendo cierta ambigüedad y duda que hoy ya no estamos acostumbrados a entender, ¿no? Entonces, eso es lo que este es uno de los temas que yo quiero trabajar en esta ponencia y por ende esta idea, ¿no? De la pérdida de Tarapacalas de los territorios amazónicos, ¿no? De cómo muchas veces entendemos la trayectoria del territorio de la República del Perú en la misma clave en la que se entiende los eventos de la Guerra del Pacífico, de la pérdida de Tarapacá y eventualmente de Arica. Y en ese sentido quiero proponer una reexaminación del geocuerpo peruano como imaginario. Entonces, bueno, sucede que pues mi orientación geográfica en lo que son los estudios de la historia se ha orientado sobre todo al sudeste asiático en estos últimos años, y entonces es de precisamente los estudios del sudeste asiático que estoy tomando prestado un concepto, el de geocuerpo, propuesto por el historiador tailandés Thongchai Winichakul en su libro Siam Mapped, que es un libro fundacional y que ha tenido un impacto muy fuerte, muy grande en lo que son los estudios de la cartografía, del mapeo, del territorio. Y entonces, bueno, ¿cuál es esta idea de geocuerpo que utiliza Thongchai? Que es pues una definición territorial creada por personas que crea efectos, ya sea por medio de la clasificación, comunicación o imposición sobre gente, objetos y relaciones. Geográficamente hablando, el geocuerpo de una nación ocupa una cierta porción de la superficie de la Tierra que es objetivamente identificable. Parece ser visiblemente concreto, como si su existencia no dependiera de un acto de imaginación. Esto, por supuesto, no es el caso. El geocuerpo de una nación es meramente el efecto de un discurso geográfico moderno cuya tecnología principal es el mapa. Entonces, claro, nuestra noción del territorio de un país, de su geocuerpo, es históricamente condicionado y a pesar de todas las maneras en que esto ya ha sido considerado, ha sido completamente naturalizado, es un geocuerpo accidental, es un geocuerpo creado por personas y que además tiene una trayectoria, y que esa trayectoria, la trayectoria histórica que se ha construido en torno a ese geocuerpo, tiene efectos muy reales, a pesar de que el geocuerpo es imaginario. Eh,
Entonces, bueno, aquí hay dos cosas que yo quiero plantearles en esta breve ponencia. Primero, que a pesar de que retrospectivamente tenemos una idea muy concreta de lo que fue el geocuerpo peruano, de lo que fue el territorio peruano, y cómo progresivamente se fue erosionando por medio de sucesivas pérdidas territoriales. Una de las cosas que yo quiero proponer es que en realidad en el momento en que se dieron estos cambios territoriales, estos cambios o pérdidas territoriales, entre comillas, los mismos peruanos que vivían en esa época tenían más bien una idea un poco más difusa de lo que era este geocuerpo. No es un geocuerpo completamente firme tal como lo conocemos hoy en día, en que tenemos una idea muy clara de lo que es el territorio peruano hoy y de lo que fue en algún momento. Específicamente y de manera más concreta, este geocuerpo que tenemos del Perú en 1810 o del Perú en 1821, ¿no? Un territorio muy específico, que en realidad era más difuso en ese momento, tal como estamos planteando con estas diferentes ponencias de mapas. Y una segunda cosa que quiero comentar acá es replantear nuestro entendimiento de la evolución del geocuerpo peruano, tomando en cuenta no solo las relaciones del Perú con otros pueblos productores de mapas, sino también con aquellos pueblos originarios que no produjeron mapas legibles por el Estado peruano. Es decir, en nuestras ideas de lo que es el mapa del Perú, de lo que es el territorio del Perú frente al territorio de Brasil, o el territorio de Colombia, el territorio de Ecuador, el territorio de Chile, hay un factor muy importante que no se ha estado tomando en cuenta, ¿no? La de los pueblos originarios y de cómo ellos también tienen derecho a soberanía, mientras que hemos tomado acríticamente estas nociones coloniales de lo que es el territorio y que el territorio es definible a partir de tratados negociados en Europa. Entonces, esas son las dos cosas que quiero discutir acá brevemente. Entonces, bueno, acá tenemos un par de mapas y me parece que el caso de Tailandia es un caso interesante para compararlo con el del Perú, porque ambos tienen un discurso muy fuerte de pérdida territorial, ¿no? Esta idea de que la nación en el pasado fue grande, fue extenso, pero que como resultado de una serie de expoliaciones por vecinos poderosos y agresivos, este territorio se ha ido reduciendo y que el poco territorio que nos queda hoy es un territorio que se tiene que defender con uñas y dientes. Los dos países comparten esta narrativa. Como pueden ver, este es un mapa muy estándar, el de la izquierda, un mapa muy estándar de lo que es esta trayectoria imaginada de Tailandia, de la pérdida de territorio a manos de los franceses que estaban operando desde Indochina y de los británicos que estaban operando desde Birmania o desde Malaya, que les fueron quitando el territorio, abusando de su poder militar como potencias coloniales europeas. Vemos otro tanto en el caso peruano, ¿no? Tenemos el mapa de la derecha. Es un mapa que ustedes han visto múltiples veces, que es un mapa muy popular. Esta es una iteración de este mapa, pero es en realidad un mapa sumamente extendido, en el cual se ve pues el territorio peruano actual, además de todo el territorio que el Perú ha ido perdiendo a lo largo de su historia. Y bueno, y como pueden ver en esta iteración particular, pues se refieren a todos aquellos que cedieron estos territorios como pues traidores a la patria, etcétera, que han cedido gratuitamente territorio peruano ante vecinos agresivos y expansionistas, especialmente, y esto se aplica especialmente al caso chileno. Lo que me parece particularmente interesante de esta iteración de este mapa de los territorios perdidos, porque es un género muy común, pero esta iteración en particular plantea que Leguía fue el que cedió todo Tarapacá y Arica, lo cual es un planteamiento curioso, pero que de cierto modo sirve para reforzar una idea de que pues hay territorios que prácticamente se regalaron a los países
los países vecinos. Sin embargo, tomando los estudios de Thongchai Winichakul en cuenta, estos mapas tienen que ser criticados. Estos mapas no necesariamente reflejan, no necesariamente reflejan la realidad. Lo que él plantea en el caso de Tailandia, de Siam, es que a pesar del mapa, o sea, que en realidad la tecnología del mapeo es algo que llegó, que había llegado de manera bastante reciente a Siam, a Tailandia, y que ellos adoptaron de los europeos. Aprendieron a armar sus propios mapas rápidamente porque entendieron que el mapa era un instrumento tecnológico mediante el cual las potencias europeas iban tratando de ganar terreno. Pero a la hora de construir sus mapas del territorio perdido, ocultaron ciertos factores, principalmente que el territorio de lo que Tailandia, el reino de Siam consideraba suyo, estaba compuesto por una serie de otros grupos étnicos que tenían en muchos casos apenas relaciones muy ligeras, muy distantes con Bangkok, que tenían sus propios idiomas, su propia cultura, que en realidad más que territorios de Tailandia eran más bien aliados de Tailandia o eran pues estados vasallos con el cual, pero que tenían una subordinación muy pequeña. Entonces, y que entonces este discurso de que estos fueron territorios perdidos es en realidad construido, porque no eran territorios que realmente respondían directamente ante la administración en Bangkok. Y esto es algo que hay que tomar en cuenta a la hora de estudiar los territorios perdidos o que se considera que el Perú perdió. Y esto es el factor, y este es el espacio, el momento en que de cierto modo considero que entra el factor Tarapacá en juego. Porque como todos ustedes saben, la Guerra del Pacífico es uno de los acontecimientos que más impacta, que tiene más impacto en la memoria colectiva peruana. Y pues está esta idea, y a todos les queda claro, excepto en esta particular iteración del mapa de territorios perdidos, que Tarapacá se perdió en una guerra, que Tarapacá y Arica eran espacios poblados por peruanos que hablaban español, que practicaban la religión católica, que cantaban el himno nacional peruano, que asistían a colegios peruanos, que entendían a la bandera del Perú como su propia bandera, y que como resultado de una guerra, ese territorio fue perdido, fue conquistado por un país extranjero. Esa es la pérdida territorial peruana par excellence, ¿no? Es el caso más claro, es el caso más memorable. Pero, claro, y esa es una pérdida territorial que sí es, pues, que habría que admitir que es una pérdida territorial bastante real, ¿no? Es un territorio administrado por el Estado peruano, poblado por personas que se consideraban peruanas, que tenían plena conciencia de lo que era el Perú y se sentían ciudadanos de ese país, y que se perdió. Pero hay una cierta transitividad en esa pérdida territorial, en la cual se asume entonces, especialmente con mapas como este, ¿no? Que de cierto modo plantean todas las pérdidas dentro de un mismo lente. De cierto modo se da a entender que algo similar pasó con estos otros territorios. Estos otros territorios entregados a Brasil, entregados a Colombia, entregados a Ecuador, entregados a Bolivia. Se trata sin discutirlo con mucho detalle, pero se deja entender al lector del mapa, al que ve este mapa, que son territorios perdidos sin distinguirlos con Tarapacá. Entonces, se da la impresión de que también son territorios plenamente poblados por ciudadanos peruanos que hablan español, que practican la religión católica, que se entienden como occidentales, que reconocen el Perú como su país, etcétera, etcétera, cuando no es necesariamente el caso. Y esto es algo que hay que tomar muy en cuenta a la hora de estudiar, de estudiar la trayectoria del geocuerpo peruano. Una de las cosas que yo les estaba planteando era que la gente que vivía en la época en que se realizaron muchas de estas pérdidas territoriales en la Amazonía tampoco tenían una noción muy clara de lo que era realmente el contorno, oficialmente el contorno peruano. Y pues muchas veces nosotros retroactivamente vemos los mapas de la época y los entendemos como mapas absolutos, ¿no? A pesar de no existir todavía una línea divisoria exacta frente a los otros países productores de mapas, ¿no? A otras repúblicas criollas o imperios criollos, como en el caso
de Brasil. Y esto es una cosa que pues también se criticaba en la época misma. En la década de 1920, Clemente Palma, desde Variedades, también hacía una crítica en este sentido, ¿no? Él critica a lo que trataban de ver al Perú como un país hipertrofiado, con territorios sobre los cuales ejercía completa soberanía y que no debía ceder. Esto lo escribe él en el contexto del Tratado Salomón-Lozano, ¿no? Mediante el cual se estableció la frontera con Colombia. Decía él: preferíamos constituir una gran república sin contornos, una república ilimitada de leyenda, oreada con el recuerdo de su tradición de grandeza territorial incaica y colonial, a cualquier acto de transacción o de fuerzas que sirviera para dejar fijada y definida la línea que encerraba la heredad nacional. Se creía que convenía más el contorno difuso e impreciso de un Perú enorme, cuyas fronteras hubiera que buscarlas en los legajos y cedularios coloniales, a tener que abordar en discusión y acuerdo ejecutivo con los países vecinos la determinación de las líneas divisorias. Clemente Palma era un defensor del tratado Salomón-Lozano, y en este contexto estaba criticando a los adversarios. Decía que lo que ellos están creyendo en un contorno difuso, en un territorio máximo del Estado peruano, pero que en realidad pues es más difuso de lo que en realidad se entendía en esa época. Acá yo les pongo 4 mapas que coexistieron en un periodo muy breve de tiempo en la década del 20, excepto la de la izquierda. La de más de la izquierda es un mapa más o menos oficial de 1913, hecho durante el gobierno de Billinghurst, y parece pues un mapa pues que deja las cosas muy, muy en claro de lo que es el territorio, de lo que era el territorio nacional. Sin embargo, cuenta con algunos detalles en muy pequeña imprenta, y probablemente y definitivamente no se puede leer con detalle, pero se pueden ver las líneas en la frontera con Ecuador y Colombia. Esas líneas rectas, difusas, explican que ese es territorio en litigio con Ecuador y Colombia. Así que incluso mapas que ponen líneas exactas de la frontera, de los límites peruanos, están reconociendo que hay cierta ambigüedad. Pero la tecnología de mapeo occidental de todas maneras no lo permite de manera muy clara. Ponen una línea exacta, pero tienen que poner la glosa ahí textualmente. Entonces, esa difuminación, esa ambigüedad no está tan bien representada por la tecnología occidental en ese sentido. Pero en la década de los 20, mientras que se seguía discutiendo el tratado de Salomón-Lozano con Colombia, se puede ver que en la prensa aparecían muchos otros tipos de mapa. Hay acá un mapa en donde se ve pues a Ecuador. El segundo mapa se ve pues a Ecuador llegando hasta Brasil, teniendo frontera con Brasil, y todo aquel territorio norteño, nororiental del Perú, está repartido entre Ecuador y Colombia. En el tercer mapa es de una foto tomada de la fábrica italiana de aviones que había en el Perú en la década del 20, y se ve pues el Perú todavía teniendo control sobre el Acre, este territorio que después se repartió, bueno, que vamos a discutir eso del repartir, ¿no? Pero que terminó bajo soberanía brasileña y boliviana. Y este mapa seguía estando ahí en las paredes, en los muros de diferentes establecimientos peruanos, aún después de que el Perú ya hubiera firmado tratados en el cual eso se reconocía como no peruano. El último mapa es muy difuso, pero es un mapa que me parece también interesante porque es de 1930, posterior a la firma del Tratado Salomón-Lozano, pero es un mapa que llevó la delegación peruana a la Exposición Universal de Sevilla en 1930, en el cual todavía se ve la frontera reclamada por el Perú anterior al Tratado Salomón-Lozano. Entonces esto, por lo menos a mí me muestra que el contorno del Perú seguía estando muy difuso, a pesar de que ya retrospectivamente se ha tratado de plantear que siempre hubo un contorno claro que fue sucesivamente erosionado por vecinos expansionistas. El segundo punto que quería yo discutir con ustedes, que quería yo plantearles, era el tema de los pueblos originarios. Y para esto estoy poniendo acá, ¿cómo se llama? Una imagen
de dos tipos de mapas, dos mapas de Estados Unidos, que también es un país, una república criolla, que se ha expandido a costa de territorio de poblaciones originarias. Claro, ahora, en el caso de Estados Unidos, lo que ellos tienen es una trayectoria de expansión, mientras que la narrativa peruana, la trayectoria peruana es de una trayectoria de contracción. Pero de todas maneras me parece que puede servir de un caso, de un caso interesante. El primer mapa es un mapa muy tradicional de cómo se llevó a cabo la expansión estadounidense. Es una expansión que, si ustedes ven, se lleva a cabo, cada paso de la expansión estadounidense es el resultado de una negociación con otro pueblo productor de mapas. La compra de la Luisiana, que se llevó a cabo, se le compró al Imperio francés. Hay partes tomadas, negociadas con el Imperio español, otras negociadas con el Imperio británico. El territorio de California y esa zona también negociada como parte de la derrota de otra república criolla, México, y así sucesivamente. El Alaska comprada al imperio ruso. Este tipo de mapas borra del mapa literalmente a los pueblos originarios de Norteamérica. Al lado derecho tenemos un mapa alternativo, que también es una reconstrucción histórica, por supuesto, pero que nos muestra otra manera de entender la expansión estadounidense, que es una expansión no a costa de comprarle territorios a los españoles o a los franceses, sino que nos muestra más claramente cómo esto se llevó a cabo a costa de pueblos originarios, que fueron en algunos casos reducidos, exterminados, movidos a reservaciones cada vez más pequeñas y así sucesivamente. Pero esta es una representación quizá más, entre comillas, real, a pesar de las dificultades de mapear pues, el territorio exacto del pueblo Sioux o del pueblo Shoshone y así sucesivamente, ¿no? Pero de todas maneras, no va a ser exacto, pero es una aproximación que nos muestra otra manera de entender esta trayectoria territorial, en la cual nos permite ver más claramente cuáles fueron los territorios de los pueblos originarios que fueron tomados en el caso de la expansión de esta República Criolla. Y esto es algo que creo que es importante tomar en cuenta a la hora de entender nuestra evolución territorial, la trayectoria del geocuerpo peruano. Porque, claro, en realidad hemos estado durante mucho tiempo tomando acríticamente las concepciones territoriales de nuestros predecesores, de nuestros antepasados. Y en este sentido lo que quiero hacer es una comparación con el Tratado de Tordesillas, que probablemente todos ustedes conocen. Un tratado de 1494 en el cual, o 98, bueno, por ahí, fines del siglo XV, por el cual en Europa se decidió cuál sería la distribución de todo el planeta. Con unas líneas imaginarias se estableció una mitad del planeta para España, la otra mitad del planeta para Portugal. Pese a que eso era un tratado, pues, legalmente válido para los hombres medievales europeos de esa época, nos queda claro que esto es una ficción, es una imaginación. O sea, el hecho de que hayan trazado esas líneas y firmado en un pedazo de papel no significó que inmediatamente toda la población al oeste de la línea se hubiera convertido en súbditos españoles y aquellos al este de la línea se hubieran convertido en súbditos portugueses. Nos queda claro que Australia quedara partida entre portugueses y españoles, nos queda claro que eso es una completa, es pura ficción, es una imaginación. Lo que yo propongo, lo que yo sugiero en este sentido, pues es tomar esa misma lógica a las fronteras, a los límites peruanos. Nos queda claro que sí, en el periodo histórico del cual estamos hablando, a los actores históricos consideraban que, en efecto, las fronteras del Perú se podían determinar a partir de encontrar documentación colonial antigua que demostrara pues si la provincia de Maynas o la Comandancia General de Maynas le pertenecía a la Nueva Granada o al Perú al final del periodo colonial. Eso ha sido la lógica durante pues siglos, prácticamente los 2 siglos de independencia, esa ha sido nuestra lógica. Hemos hablado del Utiposidetis y de ese tipo
fundamentos jurídicos. Pero, claro, y esa es la lógica de un periodo histórico en el cual se considera que los pueblos que no producen mapas tampoco pueden tener soberanía. Pero más bien, entonces, y eso nos lleva a este tipo de mapas que tenemos ahí abajo también. Este es un mapa de Pons Muso, un mapa muy conocido, en el cual se muestra esta expansión máxima del Perú. Ahora, este mapa también yo sospecho que, o sea, tengo una muy fuerte sospecha, quizá Roberto nos pueda dar alguna luz al respecto, que es una reconstrucción histórica también. He buscado yo muchos mapas, no tantos como Roberto, me gustaría saber qué me puede decir al respecto, pero nunca he encontrado un mapa de 1810 que tuviera ese contorno. Este es un mapa hecho en momento muy posterior, en el cual han tratado de reconstruir a partir de documentación colonial lo que debe haber sido el territorio del virreinato peruano de 1810. Pero estos mapas, a lo que voy, es que también son una suerte de Tordesillas recargado, en el cual uno tiene pues a dos imperios, español y portugués, decidiendo sobre el papel la división entre ambos imperios, claro, y son líneas en el cual se están repartiendo el territorio a conquistar, pero que no está todavía conquistado. Y sí, claro, todos conocemos que estos imperios o repúblicas criollas van a aducir que, bueno, o sea, pero estuvieron los misioneros. Pero recordemos que los misioneros, o sea, el misionero no tiene por qué llevar soberanía. Nuestra idea de que el misionero lleva soberanía es también el resultado de considerar que los pueblos amazónicos no pueden tener soberanía propia. Hay misioneros jesuitas, agustinos, dominicos en China en la misma época, pero nadie automáticamente asume que porque había un convento agustino en cierta parte de Asia, eso ya lo hacía parte del imperio español o portugués o francés sucesivamente. Eso es algo que nosotros imponemos, que nuestros predecesores impusieron sobre las poblaciones amazónicas, pero que más bien yo propongo que es algo que hay que reconsiderar. Estamos en el bicentenario y todo eso, etcétera, ¿no? Es algo a tomar en cuenta. Entonces, claro, más bien sería interesante reimaginar la trayectoria del geocuerpo peruano no como una de perpetua contracción como resultado de expoliaciones de los vecinos, sino más bien uno de expansión, en el cual un Perú colonial, que estaba en realidad restringido a la costa y a la sierra, se expandió sobre territorios indígenas de la Amazonía. Y esto, quiero que quede muy claro, no lo estoy diciendo en términos celebratorio, ¿no? En el sentido de qué bien el Perú se expandió y conquistó territorios indígenas, sino más bien también como parte de un discurso crítico, ¿no? O sea, todos conocen el escándalo del Putumayo, el infierno del Putumayo y todo lo que eso significó. La expansión de la República del Perú sobre territorios amazónicos significó también, pues, la expoliación de poblaciones amazónicas, masacres, violaciones de gran escala. Entonces, no tiene por qué ser celebratorio, pero me gustaría poder imaginar un mapa del geocuerpo peruano, de la trayectoria del geocuerpo peruano, que se parezca más al mapa de la derecha que al mapa de la izquierda. Eso es lo que les quería comentar el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge, por tan interesante y reflexivo presentación. Y bueno, ahora me toca a mí hacer los comentarios. Y en primer lugar, quisiera felicitar a los tres ponentes, a Roberto, a Carla y a Jorge, por las magníficas presentaciones de ustedes, que aunque no se hayan puesto de acuerdo a priori, dialogan perfectamente entre sí. Es un diálogo muy rico el de ustedes tres. Y me gustaría conectar estas tres presentaciones con dos ideas centrales. La primera es en torno a la idea o el rol de los mapas en sí. Y en esto me gustaría seguir lo que nos dice este famoso cartógrafo y teórico de mapas, que es John Brian Harley, especialmente en su artículo sobre mapas, conocimiento y poder, en el rol de los mapas o en cómo los mapas son discursos ideológicos que deben ser analizados como tal, a priori. O sea, es tan discurso como un documento, y por lo general se suele pensar que el mapa es más bien una cuestión decorativa, cuando en realidad hay un discurso
ideológico súper fuerte atrás. Y en ese sentido, Harley, clasificando un poco cronológicamente en los mapas, nos habla de que las cartografías del Estado-Nación tiene dos vertientes, que en cierta forma acá también se reproduce. Que por un lado, los mapas de Estado-Nación tienen directo e indirectamente la participación del Estado, que produce mapas en su nombre para delimitar fronteras. Y por otro lado, los mapas militares, que se usan ya sea para la guerra o que son resultantes de la guerra, como lo que Jorge nos mostró, celebratorios o no. Entonces, lo que tenemos es básicamente dentro del Estado-Nación como estos dos tipos de vertientes de mapas. Entonces, en una primera instancia me gustaría referir a esta reflexión cartográfica que de forma muy pertinente han hecho las tres presentaciones. La segunda idea que me gustaría señalar y que también conecta a los tres ponentes es pensar en el siglo XIX como un periodo en que se crea la nación republicana, pero también esta idea colectiva, este imaginario colectivo que se busca materializar de forma física a través de la representación de los límites nacionales. Y en este sentido, también Carla Loa y Roberto Chauque nos invitan a pensar en la primera mitad del XIX como un momento híbrido de transición en que las conceptualizaciones y conocimientos producidos cuando Perú y América Latina en general eran parte del imperio hispánico, se mantuvieron y se reutilizaron. En ese sentido, Carla nos habla de la frontera como una línea mapeable y definida, y que hay un reto de pasar de la colonia en que estos límites eran muy porosos, eran muy variables, eran muy inciertos, a la república en que se establece algo definido y fijo. Y a través de su análisis de los atlas, cómo se busca ver cómo se está construyendo estos límites en este contexto, especialmente en la transición de la colonia a la república. Y me quedo con esta reflexión también que ella hace de cómo los mapas nos hacen pensar de que la realidad no necesariamente, lo que se refleja no es necesariamente la realidad en estos mapas. Y hablando de estos espacios que están en negociación, que se contraen, que se separan, me gustaría compartir con ustedes un mapa que seguramente Carla hubiera presentado para todos nosotros en el momento de los comentarios, que es justamente este mapa de Carey de Perú, 1822. Es posiblemente el primer mapa republicano, y si seguimos, si recordamos la presentación de Carla en que nos habla del Río de la Plata, como espacios fragmentados, lo que vemos acá es igual. Es 1822, es técnicamente ya la República, y estos espacios en colores parece que estaría representando las intendencias que hasta hace poco estaban activas dentro de lo que era el Virreinato de Perú. Y este espacio amazónico como un espacio incierto, como un espacio vacío. A ver, perdón, que se me han ido las notas presentando el mapa. Y en relación a Roberto, me parece extraordinario el tema de la reutilización cartográfica franciscana, tanto de uso celebratorio como administrativo, y enfatizar esta idea de que justamente los civiles que la República están cartografiando no están partiendo de una tabula rasa, están reutilizando estos conocimientos del Imperio Español o de los actores del virreinato peruano. Por otro lado, también me interesaría globalizar o mencionar de que a diferencia de la primera parte del XIX, en esta segunda mitad del siglo, las guerras y los tratados consecuentes nos hace pensar sobre la expansión o las pérdidas territoriales, como Jorge nos ha mencionado, especialmente en torno a la Guerra del Pacífico, que es quizás el episodio más impactante de la segunda mitad del XIX, tanto en términos cartográficos
como de imaginario colectivo por la mutilación del territorio. Y también Jorge lo que nos presenta es una comparativa novedosa del Perú con el sudeste asiático. Pensar en Tailandia y en Perú como dos casos que usualmente uno no toma en cuenta porque siempre estamos mirando normalmente a Occidente. Normalmente miramos a Europa o miramos a Estados Unidos y olvidamos otras realidades tan ricas como por ejemplo el sudeste asiático. Y también nos invita a pensar como la cartografía como un discurso ideológico y el rol pasivo negado a las poblaciones amazónicas, del contorno peruano y este rol de los pueblos originarios. En este sentido me gustaría cerrar con una de las ideas que Carla nos ha presentado sobre los espacios de posibilidad. Carla Loa nos habló de la Patagonia como este espacio de lo posible para que terminó siendo un espacio tanto para Argentina como para Chile, pero que al comienzo o en los primeros años republicanos, terminaron siendo un espacio de no se sabe qué va a pasar. Podemos hacer un equivalente de este espacio de posibilidad para el Perú en la Amazonía, que conecta perfectamente lo que Roberto y Jorge han mencionado, tanto bueno para Perú como para Brasil, y que es el actor o la incorporación republicana clave. O sea, estas nuevas cartografías de la República hacen mucho énfasis en la expansión de la Amazonía, que, como menciona Jorge, también significó el avasallamiento y episodios muy negativos sobre las poblaciones aborígenes, tal como ocurrió en la Patagonia, que significó la exterminación de prácticamente la mayoría de la población mapuche en Argentina y una población mucho más disminuida en Chile, sin contar en la Tierra del Fuego, ¿no? que también tuvo poblaciones, exterminios masivos de indígenas. Me gustaría hacerle algunas preguntas a ustedes. A ambos, una reflexión sobre el rol de los mapas como propaganda republicana. Y aquí me gustaría regresar al caso que Jorge nos menciona, de este mapa de Postmuso. Quizás Roberto también nos pueda dar un poquito más de luces sobre si esa es una invención muy a posteriori, cómo se entiende estos mapas como una propaganda, también no solo nacional, sino también externa. A Roberto me gustaría hacerle algunas consultas. Cuando hablas de la Amazonía o de esta invención o de esta expansión de la cartografía, me imagino que hay un conocimiento indígena local que se está utilizando, que los franciscanos están accediendo. ¿Hubo fuentes indígenas en esta elaboración de mapas de la Amazonía? Se sabe de algunos informantes de qué conocimiento local se utilizó para hacer este corpus de conocimiento franciscano. Y si es el caso, que tienes algunas referencias, ¿cómo fue ese proceso de transferencia de conocimiento? ¿Transferencia o apropiación? Como quieras señalarlo. También me gustaría preguntarte sobre el impacto de los mapas reutilizados. ¿Es una audiencia solo burocrática o también sirve para delimitar dentro del Perú? Por ejemplo, teniendo en cuenta que en el periodo colonial muchas veces los límites, las limitaciones eclesiásticas y las civiles no siempre coinciden. Hay temas de delimitación que no quedan del todo claro. Estos mapas reutilizados también sirven para estas definiciones de frontera. También quería preguntarte si hay casos de reutilización cartográfica de la producción jesuita, por ejemplo, si también se utiliza posteriormente o es básicamente franciscana por el hecho de estar en Ocopa o en la frontera. Y un par de cosillas, uno básicamente una curiosidad, el mapa de Cruz Cano, de este famoso cartógrafo español de Cruz Cano y Almería, que a fines del 18 hace el mapa quizás más exacto que para entonces se tenía, pero que después se desechó, no por malo, sino justamente por ser tan bueno que temían que los portugueses podrían utilizarlo. ¿Hay alguna evidencia de que se utilizó el mapa de Cruz Cano posteriormente para las repúblicas, especialmente para Brasil o para Perú? ¿Se sabe algo de esto? Y tal vez si es que has pensado utilizar GIS para ver los cambios cartográficos, por ejemplo, de Sobreviela
con los cambios de Chomet, si es que de repente has pensado utilizar las unidades digitales para ver estas capas de conocimiento. Y para Jorge, me parece súper interesante cuando mencionas de que este tema de la cartografía occidental, o sea, la cartografía occidental lo que busca es homogeneizar y aplanar las complejidades locales. ¿Hay alguna perspectiva? ¿Has visto algunos casos, de repente en el caso asiático, en que la cartografía incorpora de forma exitosa estas complejidades locales? En que se ve los pueblos locales, sus diferencias con el centro dominante, o si de repente hay una reflexión en torno al caso. También me parece súper interesante el término territorios perdidos, y quizás si se podría utilizar o si se utiliza como un concepto historiográfico. El término es súper valioso no solamente para el caso de Perú. Por ejemplo, Daniel Parodi habla del dolor de la amputación para la historia nacional. Y si has encontrado otros casos que se analiza la mutilación de territorios en Sudamérica, por ejemplo en el Paraguay, que también ha sufrido una mutilación tremenda. Si has visto otros casos, en el caso sudamericano o en otros casos asiáticos, si hay algún tipo de corriente unificadora o de ciertas pautas que se reflexionan en torno a estas pérdidas. Y finalmente, si has visto algo sobre el rol de la Sociedad Geográfica de Lima dentro de la delimitación nacional, como por ejemplo el mapa de Billinghurst que nos mencionas, que nos mostraste que es quizás el mapa más exacto que se presenta en Perú en 1913 y que está hecho justamente con el apoyo de la Sociedad Geográfica de Lima, y que trata de mostrar este conocimiento científico, estas expediciones militares, civiles que van en el territorio y que tratan de hacer algo un poco más científico, realista. Entonces, he hablado muchísimo y tengo muchísimas preguntas, y por favor les recuerdo a los oyentes que si tienen preguntas pueden escribir por el chat o levantar su manito para formularla directamente. Roberto, Jorge, los escuchamos. Yo voy primero. Sí, gracias. No sé, son muchas cosas, sí. Si estoy hablando mucho me corto, pero no, es que en realidad son muchas preguntas y de hecho no tengo respuestas para todos, porque en realidad, como les estaba diciendo, quizás para esta época no tengo todavía suficiente, creo yo que no tengo todavía suficiente material o fuentes como para hacer argumentos más precisos. Pero, por ejemplo, la cuestión del conocimiento indígena, o sea, yo ahorita no tengo la evidencia como para decirte que sí, pero claro, pero al mismo tiempo todo mi trabajo que yo he hecho, por lo menos los mapas de los siglos XVII y XVIII, ese ha sido uno de los objetivos, ese ha sido uno de los motivos quizás que me llevó a estudiar eso, ¿no? Entonces, para esos casos yo sí, digamos, he revisado muchas más cosas y me ha dado la posibilidad, pues, de argumentar eso. Para estos casos, por ejemplo, yo todavía no tengo la evidencia. O sea, yo no te quiero decir que que el mapa, o sea, mi impresión, a priori yo te diría, es evidente que debe haber algún tipo de ayuda cuando hubo ciertas exploraciones o mediciones, etcétera, ¿no? Pero simplemente todavía yo no tengo como que la evidencia para afirmar eso. Y lo mismo relacionado al impacto. Porque lo que ha pasado, por ejemplo, con esos dos casos, yo digamos, a partir de ellos preparé la presentación, sobre todo porque, como les dije creo en algún momento, además de los mapas en sí, tenían los documentos que más o menos me permitían ver, tanto para Chaumet o tanto para Arriaga, por qué hicieron los mapas, o qué material usaron para hacerlos, o qué fuentes usaron para los mapas, cuál era más o menos el contexto a partir del cual se hicieron los mapas, ¿sabes?
simplemente como para que, es que eso es yo entiendo, yo no sé si es más aburrido o no, pero digamos, el problema a veces también cuando estudiamos los mapas es que el mapa queda como una imagen a la cual pues, se le presenta un marco de interpretación crítico y muchas cosas, pero a veces perdemos en cuenta, como ustedes mismos han estado mencionando, de que pues el mapa es cierto, no sé, este instrumento retórico, ideológico, y entonces como que tiene diferentes significados a lo largo del tiempo, pero al mismo tiempo quizás en la misma circunstancia tiene significados opuestos, depende de cómo se les mire. Y eso a mí lo que me pareció interesante en este caso es que yo tenía más o menos unas pequeñas evidencias como para recrear el motivo detrás del por qué se hicieron, ¿no? Entonces, lo que ahí todavía faltaría, por ejemplo, sería ver, como tú nos preguntas, me hiciste la segunda pregunta, cómo es que esos mapas también fueron vistos, ¿no? Que eso ya es otro tema que no tengo. Sabes, de los jesuitas, yo todavía no encontré ninguna referencia, por lo menos en estas cuestiones que he revisado, yo no encontré ninguna referencia a mapas particulares. Yo pensaría que, bueno, evidentemente el motivo principal ha sido de que quizás los mismos franciscanos también en algún momento ellos han borrado también sus fuentes jesuitas, ¿no? En la biblioteca esta ¿cómo se llama? De Brown, por ejemplo, tienen un volumen que es bien interesante porque justamente del momento en que los franciscanos llegan a la ciudad de La Laguna, que era como que el centro de la sede de las misiones más o menos por donde se cruzan los ríos Guayaga y el Marañón. Y ahí evidentemente en el material se observa el uso que los franciscanos estaban haciendo de las fuentes jesuitas, ¿no? Pero lo que yo estoy asumiendo es que al no haber referencias al jesuita, no es tanto quizás precisamente por el hecho de que los franciscanos también estaban obviando ese tipo de reconocimiento, ¿no? Porque como se ve aquí hay una lectura bien no sé cómo decirlo, de la organización, es lo que Jorge estaba diciendo. Nosotros desde el presente hemos nacionalizado a los misioneros. Hemos construido una narración nacional de que no sé, el jesuita tal en 1650 estaba defendiendo el Amazonas peruano o el Amazonas ecuatoriano, etc. Pero evidentemente el jesuita franciscano tenía una relación, por ejemplo, de dependencia con las capitales, ¿cierto? Con Lima, con Quito. Tenía una relación de dependencia quizás con Madrid, con el Consejo de Indias. Tenía otra relación de dependencia con Roma también. Si en Roma está el centro de la orden. Entonces hay múltiples relaciones que se van creando en el mundo de los misioneros, ¿no? Claro que ahorita ya las tenemos nacionalizadas porque, bueno, esos son fenómenos más recientes. Sabes que Cruzcano tampoco, yo no lo he visto. Ahorita que mencionaste Cruzcano, lo que yo recuerdo es que Cruzcano sí es utilizado yo recuerdo ahorita dos, pero es que son un poquito más tempranos, porque Requena lo usa, ¿no? Requena, el comisario de la cuarta comisión de límites entre España y Portugal, él usa que fue el gobernador de Maynas también en 2780, más o menos. Y él sí utiliza Cruzcano. Y yo creo, no tengo la precisión del dato, pero a mí me parece que Sobreviela también utiliza Cruzcano. Él tiene acceso al mapa de Cruzcano. Creo que hay referencias a ello en algunos de los materiales que él publica. Y después, disculpa, ¿cuál era el otro? Me perdí. No, sí, el GIS. El GIS, claro, yo no lo he usado para esto, yo simplemente me interesé por otro motivo, pero es que por eso yo no quiero responder porque no tiene nada que ver con esto, pero es una cuestión de cómo estaban recreando el río Amazonas a partir de las crónicas de López de Gómara. Pues es algo muy reciente que estaba haciendo quizás en los últimos meses y era otra cuestión para que vean simplemente, muchos de estos mapas estaban representando el río Amazonas de manera vertical.
no horizontal como nosotros conocemos, ¿cierto? Que es lo normal en teoría. Pero a partir, yo lo que yo parto siempre, yo no parto de que el mapa esté raro, yo parto de que el mapa es correcto primero. Entonces quiero saber por qué lo hicieron así simplemente. Y simplemente tratando de ajustar algunos números, sobre todo a partir de Gómora y también de Oviedo, ellos ofrecen ciertas distancias del perímetro de Sudamérica y del perímetro y de la longitud del río. Y eso era muy, muy particular porque es de acuerdo a los mismos números que Gómara y Oviedo daban, por ejemplo, el río Amazonas era más extenso que los extremos, no sé cómo llamarlo, que el extremo oriental y occidental de Sudamérica. Entonces, obviamente el río no podía ir horizontal, tenía que ir vertical, porque no entraba. El río, por ejemplo, tenía, bueno, según algunos de esos datos que aparecieron después del viaje a Orellana, el río tenía hasta 1500 leguas, o 1800, si no me equivoco. Entonces, pero los extremos, según Oviedo, según Gómara, daba 1200 o 1100. Entonces era lógico, el río no podía ser horizontal, tenía que ser vertical, ¿sabes? Entonces simplemente ahí yo me puse a tantear con los puntos y jugar con esas cositas que uno entra al internet y saca esos programas de geografía y esas cosas que ahorita mencionaste, pero sí, pero para estos casos más actuales, sí, o sea, yo creo que lo que dice sí sería muy interesante hacer como el pinpoint de los puntos que van apareciendo en unos mapas y sobreponerlos con los otros y ver ese tipo de información, ¿no? Eso sí, sí me parece que es bien, podría ser interesante, para mí o para alguien que quisiera hacerlo. Gracias. Gracias, Roberto. Gracias, súper interesante. Jorge. A mí me gustaría dar un instante para ver si alguien del público quiere comentar o preguntar algo. Bueno, quizá mientras, si se animan, yo voy contestando un par de cosas brevemente. Me preguntaba sobre la cartografía asiática y bueno, de los mapas que he visto yo, claro, no hay esa misma deseo de tener un mapa así que digamos que en el plano X e Y se mapee directamente sobre la realidad geográfica. Más bien lo que hay son cosas que se asemejan más, digamos, al plano del metropolitano o del tren eléctrico, ¿no? O sea, es después de este lugar viene este lugar, después de este lugar viene este otro lugar, ¿no? O sea, ese tipo de planos, ¿no? Que te ayudan a entender, a ordenar tu conocimiento del espacio, pero sin ser una representación, sin tratar de ser una representación, pues, exacta, ¿no? Que es lo que sí busca la cartografía occidental. Respecto de casos sudamericanos de pérdida territorial, yo creo que todos, pues creo que todas las repúblicas criollas viven con este trauma de que han perdido territorio, pero yo más bien todo eso yo lo entiendo desde una perspectiva diferente, que en realidad todas más bien han ganado, o sea, tanto Chile como Argentina viven obsesionados porque han perdido el triángulo, han perdido una mitad de la zona más meridional del continente, cuando en realidad lo que han hecho es repartirse el territorio de los mapuches y patagones, ¿no es cierto? Y Ecuador, Colombia, Perú viven también obsesionados y Bolivia también, de que han perdido enormes secciones de la Amazonía, cuando en realidad lo que han hecho es ganar parte. Porque claro, en realidad yo lo veo como una suerte de repartija de África, ¿no? O sea, en que simplemente se han lanzado estas repúblicas criollas a colonizar el espacio interior, todas con una idea máxima de lo que iba a ser su territorio. Eso es lo que quería comentar. Muy bien. Y en torno a la idea de cómo cartografiar o cómo no seguir este modelo occidental de cartografía que ignora a los pueblos originarios o esta diversidad, ¿tienes algunas ideas o algunos ejemplos o cómo se podría hacer, o sea, alguna reflexión en torno al... Hay un mapa creo que está en el libro de Scarlett O'Fellan, que no lo pude conseguir, estoy sin biblioteca ahora, de su libro sobre Tupac Amaru, en donde se ve, o sea, dice, mapa del Perú en 1780. Y me pareció un mapa muy interesante porque me parece un mapa más honesto, en donde el Perú tenía la forma, básicamente era como Chile, franja costera y sierra. Punto. Lo demás o sea, que quedaba fuera del control real
del Perú en 1780. Entonces, quizá un mapa, mapas en los cuales se ponga eso como punto de partida, en lugar de un mapa pseudo-tordesillano, ¿no? O sea, no sé, ese es ese mapa de Pons Muso yo lo considero como una suerte de Tordesillas 2.0, ¿no? Es simplemente una línea que agarran unos hombres blancos europeos y la ponen y dicen, ya, ok, nos hemos repartido los pueblos indígenas de este modo. Entonces, empezar con esta suerte de Perú con forma de Chile, y de ahí pues ver más o menos y que el mapa muestre el momento en que el Perú fue conquistando y sometiendo a estos pueblos y territorios, a gente y territorios originarios. Tenemos una pregunta de Annelies Zimmerman que agradece por sus presentaciones y hace una pregunta. Les dice, ¿los mapas elaborados no podrían haber sido usados para mostrar los éxitos de los gobernantes del momento sin que sea algo real? Yo diría que sí. Estoy viendo yo en particular el contexto del Tratado Salomón-Lozano, y a pesar de que se firma el tratado, se ratifica, parece que no se producen muchos mapas en donde se vea ya claramente el nuevo límite, pero el gobierno de Leguía definitivamente lo está poniendo como un gran éxito, ¿no? A pesar de que, claro, posteriormente mucha gente va a decir que es una traición, que se regaló territorio, pero el gobierno de Leguía definitivamente dice ya, al sentar el límite exacto, esto es un gran triunfo para el Perú. Y parecía, y bueno, por las fuentes que he visto, parecía que estar muy inclinados a pensar que al hacer ese límite con Colombia, el Perú estaba tomando un perfil internacional que ya lo ponía al nivel pues de las grandes potencias. Poco. Sí. Roberto, ¿tú conoces algún caso de éxito, eh, un mapa que se use como una suerte de éxito de un presidente? No sé, de repente pensamos en Castilla, puede ser. Ah, Roberta, sí, no Sí, te ahora sí. escucho. No estoy con el micrófono. Sí, sabes que yo ahorita no me acuerdo. Yo creo que algo parecido también a lo que Jorge estaba mencionando de esos mapas, sobre todo el 19, y la disputa esta cuando se presenta o tanto el Acre o Maynas, es me parece que uno de los primeros mapas que realmente presenta hasta líneas fronterizas y se expande un poco hasta el norte, creo que es el de Pasoldán, el Atlas, la geografía, creo, ya me olvidé el año, pero ahorita lo acaban de reeditar, ¿no? El IFEA lo reeditó hace poco, creo que es del 1860, por ahí. Y yo no sé si eso justamente, quizás estoy pensando, pero quizás eso coincide con, creo que es el primer, de hecho, conflicto del Perú con el Ecuador por la zona. Y quizás, claro, y el Perú ocupa el territorio, o bueno, es que ocupar también es muy extraño, porque en realidad lo ocupan un momento y de ahí se retiran y se queda como tierra de nadie, y bueno, pero yo creo que podría ser el mapa de Pasoldán para esa época, ¿no? Que el Perú tiene también esta cuestión del desarrollo por el auge de los ingresos por el guano, etc. Podría quizás representar eso, una mirada exitosa de la expansión del territorio en ese momento. Sí, Y una cosa que yo quería añadir es que, claro, siguiendo lo que dice Tongchai Winichakul, el geocuerpo, la representación del contorno del país, también tiene el objetivo de impeler a los ciudadanos a que hagan algo. Y pues en el caso del Perú y de Tailandia, ¿no? Esos mapas en que se muestra, pues, esto es el país hoy y esto es lo que era el país antes, también tiene ese objetivo de impeler a sus ciudadanos, decir, bueno, ya no más, no se cede ni un centímetro más, ¿no? Es ese tipo de hacerlos muy beligerantes respecto de la integridad territorial del país. Hay esa intencionalidad. sí, sin duda. Nos están avisando que tenemos que lamentablemente terminar nuestra sesión, porque hay una sesión posterior a la nuestra. Y quisiera agradecer, por favor, pueden usar sus reacciones para aplaudir,
a Roberto Chauca y a Jorge Bayona y a Carla Loa por las magníficas presentaciones. Y ojalá que este haya sido como un espacio también de reflexión en torno a lo que es la cartografía, en torno a la construcción de la República. Y bueno, muchas gracias a todos ustedes por habernos escuchado y hasta pronto. Gracias. Bicentenario del Perú.